Buenos días, o casi ya buenas tardes, hermanos, hermanas, visitas. El deseo de este tiempo, meditando en qué sería lo más conveniente, lógicamente, para la Iglesia, me incluyo yo dentro del tema personal, ¿no?, en cuanto a la enseñanza de la palabra. Es muy importante siempre tener en cuenta, y antes de empezar, lo que el mismo Jesucristo dijo en San Juan, en el capítulo 5, versículos 37 al 39 y 40. Dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto sus aspectos, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. Significa esta palabra estudiar, leer, meditarla, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso estaba hablando a todo el grupo, las personas que estaban allí delante, y Jesucristo narra y pone la impronta, lógicamente, de que el que quiera acercarse, que el que quiera saber de Cristo no tiene más alternativa que coger, escudriñar las Escrituras, leerlas y estudiarlas. Para mí siempre ha sido de gran respeto el coger su palabra, la Biblia. En ella encierra el mensaje que Dios ha querido dar al hombre desde el principio del mundo. Desde la creación del propio mundo, ahí está Dios tratando de narrar a todos los hombres y mujeres que quieran recibir este mensaje como suyo, como particular, y también que en esta palabra está la expresión máxima de Dios, que es el amor, en mayúscula. El amor desde el principio hasta el final. Y la palabra de Dios que dice que toda, muchas veces estamos leyendo nuevamente el Nuevo Testamento, y del Nuevo Testamento cogemos lo que nos interesa, y algunas veces pasamos pasajes que nos retuercen un poquito, nos dan pellizquitos por dentro, porque no hacemos conforme a su palabra y conforme a lo que el Señor nos dice. Y la palabra es toda. Toda palabra es inspirada por Dios y es útil. Y no hay nada que sea despreciable. Habría que meditarlo. Posiblemente en un momento determinado de tu vida no haya llegado esa palabra de una forma fuerte o que haya tenido un cierto sentido para ti. Pero el proceso de la vida y los años te hace ver de que la palabra toda nos enseña con respecto al pensamiento de Dios. Rechazarla ya en sí es rechazar a Dios. No meditar de ella es meditar de tu propio pensamiento, ya se ha hablado esta mañana algo, de tu propio ego y de que Dios está en segundo lugar con respecto a tu pensamiento. Y esto es lo que realmente he querido yo intentar por todos los medios preparar el tema. Yo quisiera que esta mañana dar una visión general de esa necesidad de que tenemos de Dios y cómo el hombre en su propia actuación, en su propio pensamiento, rechaza muchas veces a Dios y murmura a Dios y sobre Dios y contra Dios. En el Antiguo Testamento está lleno de estos pasajes, en el Nuevo también. Y la verdadera necesidad que tenemos todos los creyentes de intentar por todos los medios pedir a Dios en todo tiempo y lugar que nos dé fe, que nos dé confianza en su palabra, que nos dé una expresión clara, porque la palabra también lo dice, de que esté a nuestro lado. Como he dicho antes y lo hemos leído, que no hemos visto, no hemos escuchado su voz, pero lo podemos sentir, lo podemos palpar por medio y a través de su palabra y por medio y a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Y es que toda nuestra fe, todo este tipo de fe que siempre estamos hablando, es parte necesaria del creyente.
Habacuc en el capítulo 2, versículo 4 dice, el justo por la fe vivirá. Se repite en varios pasajes del Nuevo Testamento, pero es necesaria, así lo he titulado esta mañana, este tema, las necesarias pruebas de la fe en Dios. Nuestra fe, nos guste o nos disguste, tiene que ser probada. Nuestra confianza en Dios va a ser probada, porque es necesario de que esa prueba glorifique aún más al Señor en diferentes momentos de nuestra vida cuando lo estamos pasando mal. Dios envía, lo dije ya otras veces anteriormente, envía esas pruebas para nuestra propia edificación, para nuestro propio mejorar con respecto a aquello que el Señor nos permite, ¿no? Y nos dice en su palabra que es que el hombre viejo tiene que ir siendo anulado, quitado, y ir creciendo el nuevo hombre en cada uno de nosotros. Dios ha trazado una línea y cada cristiano debe pararse ante ella. Nuestro Dios es amoroso y muy paciente, pero no permitirá que su pueblo more en incredulidad. Debemos de creer en el Señor, en todos sus términos, en toda su palabra, y hacer con respecto a lo que Él nos dice. Y como un ejemplo claro de todo esto, yo como un dron, utilizando el argot actual, o como en el túnel del tiempo, voy a hacer un pasaje, una pasada por el Antiguo Testamento, sobre todo en aquel momento en que Dios, con su misericordia, y a través de Moisés, su siervo, saca al pueblo de Egipto y lo lleva hasta ese mar Rojo para que sea abierto a la petición. Pero ahí vienen pruebas, las pruebas del pueblo, las pruebas que Dios permite para ver de qué forma nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios. Vicente esta mañana también ha dado en el clavo con respecto al tema este. El Señor es bueno, es muy bueno, sí, pero cuando llega el momento que el pensamiento de Dios se adapte a mi pensamiento y no a mi pensamiento, al pensamiento de Dios, y es lo que realmente vamos a analizar en esta mañana también. Cuando Dios liberó a su pueblo en la dominación que tenía con respecto a los egipcios, llegaron al Mar Rojo y allí Dios los probó para que confiasen en Él. Éxodo, en el capítulo 14, versículo del 10 al 16. Dice así la palabra del Señor. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Estaban tentando a través de Moisés, quejándose continuamente, incluso habiendo llegado allí y habiéndole sacado de Egipto para llegar en ese momento de prueba.
Y cuando llega el momento de prueba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel saca lo que saca el hombre: la duda, el temor, el miedo, la duda sobre y contra Dios. Y entonces, indudablemente, esto es lo que en este momento Dios mismo se está observando y viendo la actitud de ese pueblo que Dios ha hecho tanto para que lo sacara, para que el faraón pudiera permitir que salieran de la esclavitud de Egipto durante tantísimos años. Qué tremenda experiencia y qué testimonio tuvo Israel. Dios liberó a su pueblo escogido a levantar como muros las aguas del Mar Rojo, como estamos viendo aquí en este momento, pero ellos no lo sabían, estaban ahí pendientes de que lo vieran. Ellos decían: ¿cómo vamos a ser librados si los carros ya están ahí? Desgraciadamente, somos muy desagradecidos. Y el pueblo de Israel aquí también lo demostró. Dios libertó a su pueblo escogido al levantar como muro las aguas del Mar Rojo por ambos lados. Los israelitas atravesaron sin peligro, pero el poderoso ejército fue destruido cuando las olas regresaron abajo estrepitosamente. Se produjo en Israel el más grande regocijo por lo que el Señor había hecho sobre ellos. El pueblo danzó, se alegró, cantó, alabó al Señor. Muchas veces alabamos y cantamos con una expresión muchas veces hasta de fiesta total, ¿no? Pero cuando vienen las pruebas, ese canto se anula, se debilita nuestra gratitud a Dios, y entonces viene el momento de que la necesidad de saber de que tenemos que seguir confiando en Dios, por muy fuerte, por muy impresionante negativamente hablando que venga la prueba en ese momento. Es muy importante tener en cuenta de que Dios es todopoderoso y que Dios se manifiesta de su forma, de su manera, y que los caminos son los suyos, no son los nuestros. Y que si realmente depositamos nuestra confianza en Él, debe ser una confianza plena y segura de que Dios responderá, aunque sea en el último segundo de nuestra vida. Conchi le ha venido la prueba, la pobre. Todos tenemos pruebas en un momento determinado, muchas pruebas. Pero Dios, que es soberano, estará pendiente de ayudarnos o de permitir ciertas cosas para que nosotros, nuestra fe, siga creciendo y confiando en Él. El Señor reinará eternamente y para siempre. Cantaban allí y alababan al Señor. Éxodo en el capítulo 15. El salmista, en el Salmo 106, versículo 7, narra este episodio, estos hechos, para que veáis que se mantuvieron a través del tiempo con respecto a la necesidad de que el pueblo no se olvidase de lo que había ocurrido. Porque sacarlo de Egipto fue un hecho impresionante. Las 10 famosas plagas que acudieron a Egipto para que el pueblo se dio cuenta, el pueblo de Egipto y Faraón se dieron cuenta que no podía endurecer, y por mucho poder que tuviera, y lo tenía, desde el punto de vista humano, contra Dios no podía hacer absolutamente nada. Y tenemos que preguntarnos, ¿queremos esto también nosotros? La Iglesia de Dios hoy, tal como es, tiene la suficiente confianza en el Señor y no puede decir o podemos decir de que estos fueron los egipcios que eran incrédulos y duros de cerviz y con corazón de piedra, que no quería escuchar ni creer lo que Dios iba a hacer. ¿Creemos que nosotros somos diferentes a ellos? Yo diré que no, somos humanos exactamente igual. Y somos el pueblo del Señor, indudablemente también. Pero que la razón de la palabra de Dios, la presencia de Dios y el recordar su palabra nos inspira y nos lleva a que tengamos la necesidad de depositar nuestra confianza plena en Dios en todos los momentos de nuestra vida.
En el momento en que no tienes trabajo, en que los estudios van renqueantes porque hay bloqueo, hay problemas alrededor, etcétera, etcétera. La escasez de alimentos en un momento determinado, con la subida de los precios que están habiendo ahora, llega el momento que dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Sin embargo, os puedo decir, porque Dios lo dice, que todo está bajo su control. Nosotros no sabemos cómo, pero Dios tiene el control absolutamente de todo. El salmista escribe así: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar Rojo. Salmo 106, versículo 7. En esencia, él está diciendo, ¿podemos imaginar esta incredulidad después de todo lo que había hecho Dios con su pueblo? Pues sí, ahí estaba, presente. Murmuraban contra Moisés, murmuraban contra todo lo que hacía y murmuraban contra Dios. Habían sido testigos de uno de los más asombrosos milagros de toda la historia, como he dicho antes también. Habían cantado alabanzas a Dios. No obstante, 3 días más tarde, cuando fue probada su fe, clamaron, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Está Él con nosotros o no? Cubrieron las aguas de sus enemigos. No quedó ni uno de ellos, tal como Dios había dicho. Y tal como había sido el mensaje que Moisés había dado a su pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Salmo 106, versículo del 11 al 15. Toda expresión negativa contra Dios, toda posición que podamos hacer contra lo que Dios hace, tiene una reacción, tiene una respuesta por parte de Dios. Dios es soberano. Y por encima de nuestro pensamiento está el pensamiento de Dios. Indudablemente, todo tiene su sentido común, aunque sabemos y podemos predicar y podemos decir que Dios es infinito en misericordia, lento para la ira también, ¿no? No se establece, aunque desgraciadamente el pueblo de Dios llevó a ira a Dios. Llegó en un momento incluso que Moisés tuvo que interceder delante de Dios por su pueblo. Esto también es su palabra. A pesar de todas sus murmuraciones, el Señor milagrosamente y por misericordia les envió maná para comer. Éxodo 16, del 2 al 12. Vamos a leerlo, porque es interesante todo esto. La experiencia que tuvo aquí Moisés como intermediario, como portavoz, como profeta delante de Dios a su pueblo, tuvo que lidiar incluso con la crítica de sus hermanos allí en el desierto, y que esto le costó también una cierta lepra, entre comillas, a María, la hermana de Moisés, porque criticó a Moisés, fue en contra de Dios. Leemos el pasaje que estamos hablando, Éxodo 16, del 2 al 12. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muertos por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esto fue la impresión que tenía el pueblo. Le había abierto el mar Rojo, habían pasado en sequedad, el pueblo entero, sucumbieron todos los que le perseguían,
cuando había pasado 3 días ya estaban criticando. Ya estaban murmurando contra Dios. En este caso contra su representante, en este caso, como estamos leyendo, contra Moisés, contra Aarón, que era su mano derecha, y en este caso, pues, el que tenía también la responsabilidad de llevar a buen puerto, según lo que decía el Señor en su palabra. Pero el pueblo continuamente siempre estaba criticando. Sin embargo, esto lo digo así. Vamos a seguir leyendo la palabra. Y Jehová dijo a Moisés: «He aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no». Eso de la prueba de un día era para que confiasen en el Señor, que Dios en sus promesas era perfecto y era coherente con lo que decía. Jamás Dios utilizó una palabra que Él no fuera a cumplir. Siempre cumplió todo lo que le decía a su pueblo. Y lo de no coger más de lo que pudieran tomar era sencillamente para que siguieran confiando a que el día siguiente volvería a haber maná enviado por Dios. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón, a todos los hijos de Israel, versículo 6, «En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros». Dijo también a Moisés: «Jehová os dará en la tarde carne de comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová». Y esa era la verdadera realidad. Ellos están criticando a aquellos que se podían ver, que se le podía echar la bronca, la presión, ¿no? Hay momentos incluso que se le amenaza para matarlo. Estaba Dios con ellos, les protegía. Cuando salieron de Egipto había una protección continua de Dios. Ellos estaban viendo la gloria de Dios manifestarse continuamente. Sin embargo, el pueblo seguía murmurando. Y esto me hace reflexionar, nos tiene que hacer reflexionar nuestra postura como creyentes, como hijos de Dios, es la misma que ocurría en el pueblo de Israel. Esto es un análisis personal que cada uno tiene que hacerse. Confiamos plenamente en Dios en los momentos difíciles, porque eso dice que nos va a reforzar, nos va a endurecer nuestra propia ser como creyentes, como cristianos, en la confianza que tengamos en Dios. Pruebas vendrán, y esa prueba tiene que ser presentada delante de Dios, porque Dios lo está permitiendo para que tú te fortalezcas. Sin embargo, cuando llegaron a Jeferín, una vez más no había agua. Otro problema. Otra prueba que Dios estaba preparando. Otra vez fueron a demandarle a Moisés: «Danos agua para que bebamos». Y le amenazaron para apedrearlo. Entonces Moisés golpeó una roca y Dios produjo un río de agua, abrió la peña y fluyeron aguas, corriendo por las sequedales como un río. En Éxodo, en el capítulo 17, versículo del 1 al 7. Vamos a leer ese pasaje también. 17, del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, o discutieron, ¿no? Y dijeron: «Danos agua para que bebamos». Y Moisés le dijo: «¿Por qué altercáis contra mí, conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?». Con otra expresión,
para decirle, ¿por qué no confiáis en Dios? No estoy dando cuenta que os está probando, que ya os ha probado muchas veces y que realmente esta es otra prueba que surge ante la necesidad y ante la demanda que hacemos a Dios. Sin embargo, el pueblo no reaccionaba, siempre iban con el mismo tema, murmurando, criticando y haciendo incluso que Dios quedara, entre comillas, para ellos en evidencia, ¿no? Y entonces pongámonos en el pensamiento de Dios. Bueno, ya también a Isaías se lo dijo, ¿no? Porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. Es la impresión que nos da de que el hombre se quiere autoabastecer por sí mismo, su propia sabiduría, como hoy en día incluso en otras religiones, que se creen y se piensan de que el hombre tiene en sí a un Dios que tiene que alimentarle y que Dios, el Dios eterno y el Dios de misericordia está de más, nos sobra y nos estorba. Esto le pasaba al pueblo de Israel en ese momento y le amenazaron a apedrearlo. Versículo 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Y llegaba a la desesperación. ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Así estaba el tema. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb y golpeará la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel para que dieran fe, testimonio de que todo lo que Dios dice lo cumple y lo hace. Golpeó la roca y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta es la expresión que muchas veces tenemos. Señor, parece que no nos escucha. Nuestras oraciones no llegan a ti. Y realmente no es así. Dios escucha cuando la oración es sincera y es con fe, es con confianza. En el Salmo 106, versículos 43 al 46, el Señor expresa ahí su fidelidad a su pueblo. Él, una vez más, proveyó milagrosamente para el pueblo. Y esto fue allí, en Refidim, donde Israel expresó su infame acusación. ¿Está Dios entre nosotros o no? La Biblia deja claro que todas las pruebas fueron resueltas por Dios. Y todas son resueltas a pesar de las murmuraciones y deja claro que en todas estas pruebas fueron resueltas por Él. Y también incluso en contra de la propia incredulidad continuada. Una incredulidad momentánea puede ser, limitada como somos, pero continuada fue demasiado. Más de 10 veces tuvo que actuar el Señor para demostrar que todo lo que Él decía era correcto, a pesar de la murmuración y de la incredulidad de su pueblo. Por eso estuvo el pueblo de Israel 40 años vagando por el desierto. Y Él los introdujo en una tremenda prueba con un propósito específico, para prepararlos para que confiaran en su palabra. ¿Por qué? Él estaba a punto de conducirlos a una tierra
donde necesitarían absoluta confianza en Él y en sus promesas. Iban a pasar de no tener nada a tener grandes extensiones de terreno, mucho más de lo que conquistaron, porque realmente después tuvieron cobardía para seguir adelante en la tierra de Canaán. Y cuando llegaron allí hubo otra vez nuevamente pruebas. El hecho es que todo tipo de fe en Dios, es verdadera, es nacida en la aflicción, en pruebas, porque si no, no tendría sentido. Dios dice que todo lo que le pidamos Él lo va a dar, incluso la propia fe que emana de Él. El consumador de la fe, ¿sabéis quién fue? Jesucristo. Y Él demostró, haciendo obediente al Padre, en todo momento, de que todo lo que iba a ocurrir era para glorificar el nombre del Padre. Y también tuvo que soportar críticas y murmuraciones, no solamente de los que estaban, de los enemigos de alrededor, sino dentro de su propio grupo de discípulos. ¿Cómo podríais pensar vosotros, o pensar yo, cuando había resucitado, se había presentado a muchísimos testigos, que llegara uno de sus discípulos, Tomás, y dudara de que había resucitado? Si no tocaba con su dedo la llaga de su herida, él no creería. Esta expresión también vemos que nos acerca ya al Nuevo Testamento y que vemos claramente todo lo que ocurrió. Israel falló en su fe. Israel no tenía fe en Dios. Es curioso. 140 veces se repite en la Biblia la palabra fe. Solamente fe. Solamente una vez aparece en el Antiguo Testamento. En Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4. Y el justo, por la fe, vivirá. Pero el resto es del Nuevo Testamento. Más tarde, cuando Israel vino a Cádiz, al río Jordán, estaba en las minas de la tierra prometida, ya estaban en el límite. Dios les dijo que era el momento de ir a poseer la tierra. Ellos escogieron enviar 12 espías a Canaán para verificar de antemano lo que Dios le había dicho. En la duda, eligieron, ahí está la relación de los que iban a ir, eran príncipes de cada una de las tribus, etcétera, etcétera. Solamente 2 eran fieles al Dios. En este caso, como somos, ¿no? La verdadera necesidad de que pensemos, de que creemos que nosotros pudiéramos ser en este momento Josué o Caleb, no tiene sentido, porque estoy convencido de que seríamos uno de los que hubiesen ido a ver y en la vuelta hubiesen dado un testimonio totalmente diferente y falso al pueblo para comerle la mente negativa al pueblo, y que el pueblo fuera en contra de entrar a su pueblo porque habían visto cosas allí tremendas, habían visto gigantes y personas. Y claro, ante ese hecho, el informe que hicieron fue un informe negativo contra aquello que realmente Dios estaba preparando. Siempre la duda por delante de la realidad de Dios. Siempre el negativismo nuestro profundo contra Dios y contra todo lo que establece. ¿Ha variado algo esto con respecto al pueblo de Israel? ¿Nosotros somos diferentes? ¿O tenemos muchas cosas que decir, incluso mucho que pedirle a Dios con respecto a nuestra forma de actuar y de ser? 10 de los 12 espías regresaron con un mensaje descorazonador que infectó a toda la congregación. Esos hombres informaron: sí, Canaán es un lugar maravilloso, por lo menos lo reconocieron. Es todo lo que Dios dijo que sería, pero la tierra está llena de gigantes, capaces de destruirnos. Parecíamos langostas ante sus ojos y las ciudades son impenetrables, como fortalezas.
Sus murallas alcanzan al cielo. No somos suficientemente fuertes para enfrentarnos a estos enemigos. Simplemente no podemos. Capítulo 13 nos habla de todo esto. Freno, pega, negacionismo y anular a Dios en todos los sentidos. ¿Qué quedaba entonces? Solamente aquí hay dos personas, Josué y Caleb, que regresaron y dieron un informe totalmente diferente. Porque estaban con el poder de Dios, con el deseo de servir a Dios y con la confianza de que Dios haría que pudieran entrar en la tierra de Canaán y poder hacer conforme a lo que Dios le estaba diciendo, porque Él dice que iría delante de su pueblo. Pero la confianza del pueblo de Israel era nula, cero. Josué y Caleb, el pueblo también hizo caso de los espías malos, como dice, en vez de confiar en la palabra de Dios que les había hablado a través de Moisés, y pasaron toda la noche restregándose las manos, dolidos y deseando incluso la muerte. Una vez más exclamaron: ¿por qué debemos seguir? Dios nos ha engañado. Dios nos ha engañado. Esta es la actitud del pueblo. Un pueblo que había sido testigo de la cantidad de manifestaciones maravillosas y grandiosas de Dios. Sin embargo, cada vez que daba unos pasos, a los 2 o 3 días o incluso horas, cambiaban de pensamiento negativo, yendo en contra de Dios en todos los sentidos. Y yo, a través de la palabra, a través del tiempo, vemos que Dios tiene un gran proyecto para su iglesia, un gran deseo para cada uno de nosotros en particular. Primero, la esperanza grande de la vida eterna, y segundo, la presencia de Dios que nos podemos gozar. ¿No habéis visto a alguien cuando se pone al lado en una empresa, porque se pone al lado de un director general y dice: mira, fulanito está al lado del director general, una fotografía, con su traje y sus cosas allí? ¿Qué diferencia hay? ¿O qué comparación puede haber entre ese que se está fotografiando con una persona limitada a ponerse al lado, o que el Dios esté a tu lado en todo momento? Y esto es lo que tenemos que esperar. Dios desea que nuestra fe sea una fe convincente en cuanto a que tengamos la seguridad plena de que todo está en las manos de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y tenemos que preguntarnos: ¿creo esto? ¿Creo que Dios puede ser de mi vida una vida gozosa y libre de preocupación y de duda? No de preocupación, perdón, porque esa viene como prueba, sino sabiendo que Dios, donde te da ese problema, te va a dar una salida. Donde hay circunstancias negativas, se pueden convertir en gozo. Esto es lo que Dios quiere. Jesucristo también tuvo que, como he dicho antes, tuvo que sufrir las críticas más nefastas, incluso de los que a Él le hacía bien. Vemos claramente, nos acordamos de ese pasaje de que Dios mismo lo narra, ¿no? De que Dios curó a 10 leprosos, ¿verdad? Y da gracias al sacerdote, como está escrito en su palabra, en el Pentateuco, y volver después. Solamente sabéis quién volvió a dar gracias: el que no era israelita, el que era de otro pueblo. Fue para dar gracias, se postró hacia él y le dio honor y gloria como se merecía. El pueblo de Dios no vemos que en ningún momento que esté gozándose delante de lo que Dios está haciendo. Grandes maravillas, grandes prodigios. Llegan después que han visto cómo estaban hablando de Jericó. Cuando están hablando de grandes defensas y grandes murallas, ¿cómo no se acordarían después cuando las murallas cayeron? Simplemente por dar círculo y hacer la voluntad de Dios, que tocaran trompetas alrededor de la muralla, y la muralla hicieron ¡bumba! Pero nadie dio gracias. A la siguiente vez, cuando quisieran conquistar otra ciudad, ahí
Hubo el desastre más grande del mundo. No hicieron caso a lo que Dios le estaba diciendo. No, si hemos conseguido esto con Jericó, esta que es mucho más pequeñita, nos la vamos a comer con papas fritas. Ay, cuando no confiamos en Dios, cuando Dios no está en nuestra presencia y cuando Dios no realmente es rechazado por nuestros pensamientos, desastre. ¿Queréis que Dios ha variado de pensamiento y de ser? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios tiene grandes promesas y grande misericordia para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes promesas para su iglesia. Lo único que pasa es que tenemos que hacer su voluntad. Y su voluntad está escrita en su palabra en todos los términos. Si escudriñáramos bien su palabra, nos daríamos cuenta de que Dios lo hace todo perfecto. Ahí voy a parar. Hay mucho más, porque viene el Nuevo Testamento después, pero lo vamos a dejar ahí. El Señor quiere una iglesia que crea, una iglesia con fe, una iglesia confiada en todo lo que Dios nos dice en su palabra y en todas las pruebas incluso que tengamos y que será afligido, porque sabemos que Dios va a estar con nosotros en todo momento para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra. Amén.